Hola a todos, muy buenos días. Hoy es festivo en Europa, pero no es festivo en Wall Street. Tampoco es festivo aquí en Suiza, en el cantón donde vivo, el cantón de Vaud. Por lo tanto, tenemos los vídeos de costumbre. Bien, ayer pasaron algunas cosas que pueden parecer sorprendentes. Primero, que el mercado subiera tanto, pero es que de alguna manera los resultados de los siete magníficos se alinearon justo tal y como estaba posicionado el mercado. Lo vamos a explicar después. Y también pasó una cosa muy rara y es que el petróleo bajó de una manera muy repentina y sin mucha razón porque el tema de la guerra de Irán sigue tremendamente complicado. ¿Por qué? Pues todo parece indicar, se llegó a especular con que Japón había intervenido en el mercado de futuros del petróleo, pero todo parece indicar, la mayoría de expertos coinciden y creo que tienen razón, es que lo que pasó fue que ayer había vencimiento de futuros en el petróleo y como está en backwardation, es decir, está al revés de lo normal, conforme te vas alejando en el tiempo, los futuros cotizan más abajo, hubo un ajuste técnico al pasar de un vencimiento que estaba más alto a un vencimiento que estaba más bajo. Entonces, ahí pues se ajustó técnicamente, hubo una serie de arbitrajes y parece que esa fue la razón, por lo tanto fue una razón un tanto peregrina, un tanto técnica y no nos fiemos porque el petróleo sigue por las nubes. Vamos a analizar todo esto, es imprescindible que se queden, que este vídeo les va a interesar. Muy buenos días a todos, bienvenidos, les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica de apertura de la sesión de hoy, viernes 1 de mayo. Empezamos a grabar a las 9 de la mañana, hora de Zúrich, 3 de la madrugada, hora de Nueva York. Empezamos por el tema del petróleo, que es más breve. Esto sigue muy mal. No sé si somos conscientes de que la guerra en Irán está totalmente atascada. El estrecho de Hormuz sigue sin abrirse. Tenemos un problema muy gordo. El precio está por las nubes. Los inventarios se están empezando a agotar. Ahora comentaré este gráfico de JP Morgan. La gasolina en Estados Unidos está por la estratosfera sideral. Fíjense que el promedio de todo el país es de 4,30 dólares por barril, cuando el partido en el poder prometió 2, por debajo de 2 en su campaña electoral. Pero es que hay zonas de Estados Unidos, fíjense en azul, muchas zonas de California, donde el precio medio que hay está en 6,01 dólares por galón. He dicho por barril, perdona, por galón, cuando ya digo que se había prometido que esto estuviera por debajo de 2. O sea, el Partido Republicano se va al garete como no hagan algo las elecciones de medio término, porque la gente vota por el precio del surtidor, muchos de ellos, no tanto por otras cosas. Se ha demostrado históricamente que esto es así. Aquí tienen un poco en este gráfico de Zero Hedge, aquí cuando se produjo este ajuste fue cuestión de segundos. Fue cuestión de segundos e insisto, todo parece que fue un ajuste técnico. Y volvamos a este gráfico de JP Morgan porque está dando muchísimo que hablar. Hay muchos analistas hablando de este gráfico que ha publicado JP Morgan en un paper donde hace un análisis de los inventarios que hay. Evidentemente los inventarios están haciendo de amortiguador. Como ven, como hay muchos inventarios, cerca de 8.000 millones de barriles, pero claro, esos 8.000 millones de barriles no están disponibles, unos están en los pozos que no se pueden tocar, están en sitios de que no se puede acceder. A ver, al final JP Morgan nos dice que solamente hay 800 millones de barriles disponibles en los inventarios. Esta cifra es totalmente simbólica, por decirlo de alguna manera. Son 800 millones los que hay disponibles. Y lo que nos interesa es cómo va a evolucionar el gráfico, aunque esté con unas cifras que no son, pero bueno, los 800 millones van a evolucionar igual. De momento ya se han gastado 200 lo han calculado exactamente, 280 millones de barriles. En junio se gastarán muchísimo más y en septiembre, como ven aquí, llegarán al suelo operativo. Es decir, el cálculo que ha hecho JP Morgan con gran exactitud es el que mejor está analizando siempre este tipo de cosas, por eso he escogido este gráfico, es que en septiembre ya no hay petróleo. Entonces, el precio se irá ajustando a lo largo de estos meses hasta llegar a septiembre, irá subiendo, porque este es el proceso que sigue, irá destruyendo demanda. Este proceso de destruir demanda podría
alargar un poquito más la agonía, el precio va a seguir subiendo conforme el mercado vea que se llega al suelo donde ya no hay más, pero lo que advierte JP Morgan es que o en septiembre se abre el estrecho de Hormuz, y lo digo muy en serio porque creo que tienen razón, no me gusta ser apocalíptico y estas cosas, no es mi estilo, pero en este tema sí que hay que ser un poco apocalíptico. O en septiembre se abre el estrecho de Hormuz, o como muy bien dice JP Morgan, nos vamos a meter en una crisis energética que nunca antes habíamos visto en la historia y que puede ser gravísima y arrastrarnos a todos a una recesión global muy grave. Así que ese es el calendario. Esto se tiene que arreglar antes de septiembre porque ya no hay más espacio. No se fíen de que haya 6.500 millones entonces, no son accesibles. Accesibles habría cero en septiembre. Muy importante esta reflexión, ¿eh? Muy importante. Y ahora vamos a ver lo que pasó con la bolsa. En primer lugar, tampoco se mató nadie a comprar, ¿eh? A pesar de la subida que vimos, que fue importante, 17.200 millones de acciones negociadas por debajo del promedio anual de 19.000 millones. O sea que tampoco se mató nadie. Sí que hubo muchos desequilibrios compradores al final. El MOC de desequilibrios compradores fue de 3.000 millones de dólares a la compra. ¿Por qué subió tanto? Pues subió tanto porque hubo... como diríamos, reacciones, ¿no? Diferentes a los resultados de los grandes, justo tal y como estaba posicionado el mercado. Microsoft bajó 3,5%, Meta bajó 9% y Google subió 10% y Amazon el 1%. Pero no podemos decir, es que estos dos compensaron a estos dos. No es así. Porque lo que pretende decirnos Goldman es que el posicionamiento estaba precisamente largos de Google y de Amazon y cortos de Microsoft y Meta, que son los sospechosos habituales de estar gastando demasiado y nadie se fía de que vayan a rentabilizar las inversiones que están haciendo. Esa es la clave. Entonces se movieron los resultados muy tal y como estaban posicionados los inversores y el tema pues le fue bien. Aparte que hubo, no lo dice ahí, pero como ya comenté ayer, hubo un montón de resultados fuera de la alta tecnología que funcionaron muy bien ayer y esto ayudó mucho al mercado. Y esto se vio clarísimo en el RSP de igual ponderación, donde la tecnología les importa un pimiento porque es un valor más, todos los valores tienen la misma, y fíjense qué subida dio, una de las subidas más fuertes desde hace mucho tiempo, desde quizá la subida del 7 de abril, más 1,40%. O sea que no fue solo ese posicionamiento a favor, como dice Goldman, en la alta tecnología, que también, sino hubo muy buenos resultados que también movieron los que se habían quedado rezagados hasta ahora. También salió dinero de los que machacaron como Meta y acabó aquí, en otras historias. Luego habla a continuación el siguiente párrafo de que el sector software tuvo un mal día y que Goldman lo atribuye a tres cosas: las reacciones tibias a varios resultados del sector, a la propia caída de Microsoft, que ya de por sí misma está también en el sector software, y los contratos firmados pendientes de ejecutar. Dice que lo de Microsoft es como muy relevante, que están cambiando su modelo de cobro, pasando de cobrar por número de licencias o asientos, te cobro X por un usuario al mes, ¿no?, a un modelo basado en uso real. Te cobro por tokens o consultas que hagas. Y esto es un cambio muy profundo de negocio y está creando incertidumbre porque nadie sabe al final cómo va a quedar los márgenes. Y ahora hablan de una cosa interesantísima. Tomen muy buena nota, porque esto me parece súper interesante. La guerra interna en los semiconductores. Hay una guerra interna. Nvidia se sopla un sopapo ayer del 4%, pero Broadcom sube un 3%. Hasta ahora lo que se decía siempre era lo mismo, Nvidia se lo lleva todo. Pero ahora parece que esto no está siendo así. Para nada. Y así tenemos, recuerden, los TPUs de Google, los Trainium de Amazon o los Maya de Microsoft frente a los chips que vende Nvidia, que son el mismo producto para todo el mundo. Amazon dice ahí que tiene 225.000 millones de dólares en pedidos comprometidos para sus chips Trainium propios, lo cual es una bestialidad, ¿no? Y significa que Amazon ya no quiere depender tanto de Nvidia. Broadcom y Marvell suben porque ellos son los que ayudan a fabricar esos
ASICs, los llama ahí, personalizados. Al final, pastel es lo bastante grande, ¿no? Y hay sitio para todos. Ya se está empezando a cuestionar la concentración total de Nvidia. Esto es muy importante. Habla de los resultados de Apple que dio después del cierre, que fueron buenos. Bueno, está subiendo aquí, a estas horas aún no, pero luego sí que subió una cosa normal, un 2 o una cosa así. Y fueron muy sólidos. Batieron en beneficios, lo ven todo ahí, ¿no? Y tienen todas las cifras. Una extraordinaria demanda para los iPhone 17. Esto es muy importante. También autorizaron una burrada de recompras, 100.000 millones de dólares de recompras, el dividendo aumenta. Esta es una maravilla de compañía, francamente, quieren que les diga. La fortaleza en China ha sido muy importante y es interesante, no sé si por aquí o en otro lado del paper, pero lo tengo aquí anotado. Comentan algo también extraordinariamente interesante y es que Apple es una especie de hedge de la inteligencia artificial. Es decir, que los gestores compran Apple no porque crean que va a ganar la carrera de inteligencia artificial, sino precisamente porque va detrás y están más centrados en otro tipo de cosas. Y si la burbuja de inteligencia artificial se desinflara algún día, Apple va a sufrir menos. Entonces, para los grandes gestores, comenta Goldman que Apple es una especie de como de cobertura sectorial dentro de las propias megacaps. Esto también es muy digno de tener en cuenta. En cualquier caso, es una maravilla de compañía de 20 pares de narices. Esto también es muy interesante lo que dicen derivados. Fíjense cómo quedó el VIX. A pesar de la subida, se quedó prácticamente plano. Entonces, claro, lo que dice ahí es que esto muy normal no es, ¿no? Que cuando el mercado sube fuerte, la volatilidad suele caer, pero si se queda plana significa que el mercado, según Goldman, no se cree del todo el rally y hay unas ciertas dudas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. También comenta que se están comprando coberturas, pero con un horizonte de 4 o 8 semanas. Es decir, que esto es típico pues, de gestores que han aprovechado bien el rally, pero que no se fían del todo y quieren protegerse pues ya de cara al verano. Lo que se descuenta de movimiento para hoy es muy poca cosa, tan solo 0,56%. Bueno, pues ya tenemos centrado el tiro un poco de todo lo que pasó ayer, algunas cosas raras y otras no tanto, y recuerden que Caterpillar pues acabó subiendo, por ejemplo, el 10% y hubo un montón de valores importantes fuera de la alta tecnología que también pues lo hicieron muy bien. Y quedan marcados los señalados del partido, Meta y Microsoft, que sigue pareciéndole al mercado que han gastado demasiado y que la cosa no está clara. Trump volvió a decir ayer que Irán está deseando un acuerdo. Recuerdo que esto lo está diciendo desde el primer día de la guerra. Por lo tanto, no. Por otro lado, Irán está amenazando con acciones militares. Hoy es importante que tengamos en cuenta el dato de ISM de manufacturas que se dará en Estados Unidos. Les vuelvo a recordar que es festivo en Europa, por lo tanto no tendremos mucho movimiento hasta que no empiece la sesión de Wall Street. Google, después de la subida de ayer, el subidón de ayer diría yo, está a tan solo 4% de superar a Nvidia como la empresa más grande del mundo. Es muy importante. Y también destacar que los bonos no están nada tranquilos, eso es una fuente de peligro total y que puede favorecer taco trades como sigan así. Y hay que destacar que la rentabilidad del bono americano a 30 años a precio de cierre mensual fue el más alto desde octubre del 2023, a precio de cierre mensual, desde octubre del 2023, atención. Y esta noche, pues el Nikkei ha terminado con una subida de 0,38%. Repasamos el tablero y vemos cómo está el panorama en el SP500 Spot. El DAX sube, perdón, están cerrados Europa, perdón. Tenemos al dólar yen bajando 0,43. Recuerden que ayer hubo intervención del Banco Central de Japón en la zona 160. Ahora está en 156,31. El euro plano 1,1762. Bitcoin sube 0,97 hasta 77.052. El bono alemán está cerrado. El bono americano a 10 años plano.
El SP500 sube 0,17 hasta 7.256, el Nasdaq sube 0,08, el Russell plano sube 0,06, el oro baja 0,68 hasta 4.597 y el petróleo baja un poco, 0,52% hasta 104,52. Bien, el spot se ha empotrado contra la zona de grandes resistencias cuantitativas de las que hablábamos ayer y se ha quedado justo ahí. El cierre estuvo pegado a la resistencia, pero sin conseguir pasarla. Aunque no tengamos una resistencia técnica, ya sabemos que hay una cuantitativa. El siguiente soporte está muy claro en 7.100 y el siguiente en la zona 7.030. 7.030. Esos son los niveles técnicos a vigilar. Por arriba, si consiguiera atravesar la resistencia cuantitativa, pues se podría ir a 7.308, que está la banda superior de Mogalef ahí, y seguramente presentará batalla. A nivel cuantitativo, la acción se ha desplazado muchísimo hacia arriba y ya no solo esa zona 7.200, 7.250 de la que hablábamos ayer, hay una zona brutal de resistencias desde el 7.200 hasta el 7.300. Enorme, ¿eh? Muy grande y muy importante. Entonces, todo esto ya, hasta la banda de Mogalef, son resistencias. Por lo tanto, se le ha acabado un poco la subida cómoda, por decirlo de alguna manera. Y por debajo estamos como ayer. Hay soportes en 7.100 y hay soporte en 7.000, pero son débiles y por debajo más débiles aún. Es decir, que estamos ante un mercado muy poco preparado. Si viniera una caída, podría bajar mucho porque los soportes no son importantes, pero que tiene ya muchísima resistencia por arriba desde aquí hasta el 7.300. Tienen todos los datos. Si les ha gustado este vídeo, les agradecería mucho un like. A nivel de vídeos personales, pues me despido hasta dentro de unas horas en la crónica de media sesión. Muchísimas gracias a todos los amables escuchantes. Les deseo que pasen un buen día festivo para los que son europeos y tienen el día hoy de fiesta. Bueno, yo también estoy en Europa, pero no es fiesta. Les envío saludos afectuosos desde Suiza. Gracias.